Irene Ryan era uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense. La abuela fogosa y mordaz que iluminaba los salones de costa a costa. Semana tras semana hacía reír al país con sus ocurrencias rápidas y su descaro inquebrantable. Pero detrás de su peluca gris y su humor de acero, había una mujer con una carga invisible. Fuera de la pantalla, Irene luchaba con inseguridades privadas, un dolor de soledad que ningún aplauso podía calmar y una pregunta silenciosa que nunca dejaba de susurrar. ¿Alguien la había visto de verdad alguna vez? Lo que fue de la abuela Daisy cuando las cámaras dejaron de rodar es una historia mucho menos alegre que sus travesuras en pantalla. En sus últimos días no había ninguna familia reunida junto a su cama, ningún calor esperándola en casa. Cuando la noticia de su muerte desapareció de los titulares, también lo hizo la vida que había construido. Convertirse en la abuela Daisy, en contra de la fama que algún día alcanzaría Irene Ryan, no empezó su vida bajo los focos. Nació en un modesto hogar de Texas, donde la disciplina era más fuerte que los sueños. Su padre sargento del ejército de los Estados Unidos introdujo en su hogar el orden y la austeridad de la vida militar. La infancia de Irene estuvo marcada por normas estrictas, obediencia discreta y expectativas modestas que no eran el terreno propicio para que crecieran las ambiciones de una artista. Y sin embargo, incluso de niña tenía chispa. Su ingenio llenaba las salas, su voz se negaba a encogerse y su presencia atraía las miradas sin esfuerzo. Con solo 11 años, se presentó por primera vez a un concurso local de canto. Eligió Pretty Baby, y su juguetona interpretación no solo encantó al público, sino que le hizo ganar el concurso. Se llevó $3 en metálico, pero la verdadera recompensa fue intangible. La oleada de aplausos, la conexión con desconocidos, el sabor embriagador de ser vista. Aquel momento sembró una semilla que con el paso de las décadas se convertiría en una carrera de más de medio siglo. A medida que crecía el ordenado mundo de su juventud, dio paso a la imprevisible rutina del vodevil, un escenario que podía hacerte o deshacerte en una sola noche, pero también un lugar en el que la chispa de Irene empezó a arder con más fuerza que nunca. Irene tenía un don para la comedia y la presencia escénica, y esas habilidades hicieron que se fijaran en ella. Se convirtió en una figura habitual de los circuitos itinerantes de vodevil, donde cantaba, bailaba y contaba chistes ante multitudes de todo el país. Durante estos años conoció y se casó con Tim Ryan, otro artista de vodevil, y juntos formaron un popular dúo cómico que actuaba en clubes y teatros. Su actuación tenía ritmo, química e ingeniosas bromas, y los productores se fijaron en ellos. Aunque el matrimonio con Tim Ryan terminó en divorcio en 1942, había contribuido a abrirles puertas. En la década de 1940, ella ya había entrado en la radio, que era la forma dominante de entretenimiento en Estados Unidos en aquella época. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue cuando empezó a actuar junto a Bob Hope. No solo se unió a él en varias de sus giras, entreteniendo a las tropas estadounidenses en el extranjero durante la Segunda Guerra Mundial, sino que también se convirtió en una fija en su programa de radio, donde su aguda voz y su ritmo cómico destacaban incluso entre un elenco repleto de estrellas. Permaneció en el programa de radio de Hope durante casi 2 años, un gran logro en una época en la que un trabajo constante en la radio significaba fama e ingresos estables. Su transición al cine y la televisión en los años 50 y principios de los 60 fue gradual pero deliberada. Aunque nunca llegó a ser una estrella de Hollywood en el cine, casi nunca le faltaba trabajo. Empezó a conseguir papeles como invitada en series conocidas porque los directores de casting sabían que podían contar con ella para interpretar a madres luchadoras vecinas entrometidas y mujeres mayores con un ingenio rápido. Pero su gran oportunidad llegó en 1962 cuando Paul Henning, un experimentado guionista y productor con una nueva comedia en desarrollo, buscaba a alguien para interpretar el papel de la abuela Daisy Moses, la matriarca de una familia pobre de Ozark que extrae petróleo y se traslada a Beverly Hills. Era un papel que necesitaba una mezcla de dureza, humor y un tipo muy específico de autenticidad. Henning había visto trabajos anteriores de Irene Ryan
y pensó que podría encajar, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Había escepticismo sobre su elección. En primer lugar, se la consideraba demasiado joven. Con solo 59 años, no parecía encajar en el molde de una abuela de pelo blanco, sobre todo al lado de Buddy Ebsen, que interpretaría a Jed Clampett, su yerno, y solo era unos 5 años y medio más joven que ella. Pero Irene estaba decidida. Cuando acudió a la audición para el papel sabía exactamente cómo venderlo. Se recogió el pelo en un moño apretado, acudió sin maquillaje y se metió de lleno en el papel. Su pequeña estatura, su gran energía y su natural sentido de la comedia hicieron que el personaje cobrara vida. Se dice que Bea Benaderet, que en un principio había sido considerada para el papel de la abuelita, pero que finalmente fue elegida para el de la prima Pearl, vio la audición de Irene y también estuvo de acuerdo con Paul Henning en que Irene haría justicia al papel de abuelita. Esa audición lo cambió todo. Irene consiguió el papel y desde el primer episodio se robó el show. Aunque interpretaba a alguien que parecía 2 décadas mayor de lo que realmente era Irene, no tuvo ningún problema en meterse en el papel. Se puso la peluca gris, el moño duro, la voz chillona y la garra de campesina. El público se enamoró al instante de la abuela Daisy. Era aguda, testaruda y ferozmente protectora de su familia. Su ritmo cómico perfeccionado durante años de vodevil y radio le permitía acertar en todos los golpes. Y aunque la serie contaba con un sólido reparto, muchos fans y críticos consideraron la interpretación de Irene como una de las armas secretas de la serie. Entre bastidores era conocida por su puntualidad, profesionalidad y amabilidad con el equipo. No era una diva, ni se comportaba como una estrella, a pesar de que su papel la había convertido de repente en un nombre muy conocido tras décadas de duro trabajo. El estreno de The Beverly Hillbillies fue un éxito de audiencia inmediato. Dominó las listas de Nielsen durante gran parte de su primera temporada e introdujo al público estadounidense en un nuevo tipo de comedia familiar. Pero lo que hizo a la abuela tan memorable no fue solo el slapstick o los chistes cursis. Era la fuerza de la personalidad de Irene Ryan la que estaba detrás. Hacía que la abuela fuera real. El público podía reírse de ella, pero también creía en ella. La serie duró 9 temporadas e Irene permaneció en ella todo el tiempo. Cuando terminó había recibido 2 nominaciones a los Emmy por su trabajo, un reconocimiento que confirmaba lo que sus fans ya sabían. Era una de las mejores actrices cómicas de su generación, aunque la industria no siempre la hubiera tratado así. Pero aunque su estrella por fin había despuntado, no todo entre bastidores era tan brillante. Porque una vez que las cámaras dejaron de rodar y las risas se apagaron, Irene Ryan tuvo que volver a una vida personal marcada por la soledad, la decepción silenciosa y las luchas personales que mantuvo casi siempre ocultas. Las luchas personales de la abuela Daisy. Detrás de la voz atronadora, el ritmo cómico y la presencia inolvidable de Granny Daisy, había una mujer que navegaba en silencio por profundas inseguridades, presiones y dolores personales que sus fans nunca llegaron a ver. Irene Ryan, que había pasado décadas ascendiendo por los escenarios de vodevil y los humeantes estudios de radio, nunca bajó la guardia, ni siquiera después de alcanzar el tipo de éxito con el que muchos actores solo sueñan. En el plató de The Beverly Hillbillies era una profesional hasta la médula, pero por dentro seguía teniendo miedo. Incluso después de convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, Irene nunca dejó de preocuparse por si alguien decidía que era demasiado vieja, demasiado reemplazable, o que ya no era lo bastante graciosa. Hollywood era una época en la que los estudios tomaban decisiones rápidas y las actrices mayores podían quedarse sin trabajo en cualquier momento. Y así, mientras que otros podrían haberse acomodado a la rutina de una serie de larga duración, Irene nunca se permitió ese lujo. Su ética de trabajo era implacable no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque temía ser vista como algo menos que indispensable. Fuera de las cámaras, esas mismas presiones se dejaban sentir en su salud y su estilo de vida. Irene era una fumadora empedernida, algo bastante común en la industria de la época, pero especialmente peligroso, dada la frecuencia con la que se entregaba a este hábito. Los miembros de la tripulación recordaban a menudo cómo fumaba durante largos periodos de tiempo. Pero para ella no era solo un hábito,
sino una forma de controlar los nervios, el estrés y la presión constante. Le daba un respiro, algo que hacer con las manos, y una forma de sobrellevar la situación, pero también fue minando poco a poco su salud a lo largo de los años. Quizá el reto más frustrante al que se enfrentó Irene fue la trampa del encasillamiento. Interpretar a Granny hizo famosa a Irene Ryan, pero también la encasilló. Había trabajado toda su vida para que la vieran como una intérprete versátil capaz de hacer comedia, teatro, cantar y actuar en directo. Pero tras el éxito de The Beverly Hillbillies, le resultó casi imposible conseguir papeles que no fueran calcos del personaje que la había hecho famosa. Incluso en entrevistas posteriores, Irene expresó su pesar por la industria y a veces ni siquiera el público podía separarla de Granny Daisy. Se había volcado en ese personaje, pero también tenía toda una vida de interpretaciones a sus espaldas. Había actuado en Broadway de gira con Bob Hope y en clubes de costa a costa, pero ahora para los productores y directores de casting era solo la abuela, y en muchos sentidos entendía por qué. Había creado un personaje tan fuerte, tan distintivo, que era difícil que la gente viera otra cosa, pero aún así dolía. Y parte de ese dolor estaba ligado a algo aún más profundo, su propia imagen de sí misma. Irene nunca se había considerado tradicionalmente bella, al menos no para los estándares de Hollywood, y desde luego no en comparación con las glamurosas protagonistas de su época. Sabía que no encajaba en el molde de protagonista romántica. No tenía el tipo de cara que le permitiría conseguir papeles glamurosos. Pero en lugar de rendirse, se inclinó por la comedia e hizo que su aspecto la ayudara. Dejó que el público se riera con ella, a veces de ella, y convirtió su aspecto en parte de su fuerza como actriz. Pero eso no significaba que las inseguridades desaparecieran. Irene las llevaba consigo año tras año detrás de las bromas, los disfraces y las pelucas. En una entrevista dijo: «Cuanto menos guapa seas, más tendrás que trabajar para desarrollarte. Pero mucho mejor que depender de la belleza para todo. ¿Qué tendrás cuando eso se desvanezca?». Cuando las cámaras estaban apagadas, ella no era la abuela. Era Irene, una mujer que había pasado la mayor parte de su vida adulta actuando a menudo sola y preguntándose constantemente si era lo suficientemente buena sin el maquillaje y el carácter tras los que esconderse. Esa duda la seguía a todas partes, a cada papel, a cada entrevista de prensa y a cada momento entre bastidores. Irene también luchaba contra las exigencias de la fama que chocaban con su introversión natural. Las apariciones públicas la agotaban y a menudo se retiraba entre bastidores en cuanto las cámaras dejaban de rodar. Al parecer prefería los rincones tranquilos a las alfombras rojas y a veces se sentía como una extraña en Hollywood. La fama traía visibilidad, pero no siempre conexión. Y para Irene ese aislamiento era su propia carga. Aún así, Irene nunca dejó que nada de esto se notara en el plató. Para ser alguien que hizo reír a millones de personas, vivió con una sorprendente cantidad de tensiones personales. Y aunque no la definieron, dieron forma a cómo se movió a través de la fama. Pero había un área de su vida en la que ese peso emocional era especialmente claro, y era su vida amorosa. Vida amorosa y soledad. A pesar de toda la energía que Irene Ryan dedicó a su carrera, su vida personal, a menudo parecía una historia sin resolver marcada por matrimonios fallidos, distanciamiento emocional y un tipo de soledad silenciosa que nunca la abandonaba del todo. Su primer matrimonio fue con Tim Ryan, otro artista de vodevil. Se casaron en 1922 cuando ella aún tenía poco más de 20 años y se estaba forjando un nombre en el mundo del espectáculo. Su relación se basó tanto en su vida profesional común como en el romance. Como dúo cómico, hicieron giras, actuaron y desarrollaron rutinas muy populares entre el público. Pero detrás de la química escénica, el matrimonio distaba mucho de ser perfecto. Tras más de 20 años juntos, la pareja se divorció en 1943. El matrimonio no tuvo hijos, y aunque el vínculo romántico terminó, no cortaron del todo los lazos, sino que siguieron trabajando juntos en ocasiones, manteniendo una relación profesional incluso después de que la personal se hubiera disuelto. Para Irene fue un claro ejemplo de cómo a menudo priorizaba el trabajo sobre el cierre emocional. Si una relación funcionaba sobre el escenario, no la abandonaba solo porque las cosas no funcionaran fuera de él.
Unos años más tarde, en 1946, se casó con Harold Knox, un hombre fuera de los focos. Él trabajaba entre bastidores en la producción de películas, un mundo diferente al que Irene había pasado su vida navegando. Al principio parecía una ruptura con la dinámica del mundo del espectáculo de su primer matrimonio. Pero esa unión tampoco duró. Se divorciaron en 1961 una vez más sin hijos y con poco drama público. Tras ese segundo divorcio, Irene Ryan no volvió a casarse. Y en las décadas que siguieron no se le conocieron relaciones duraderas, romances públicos, ni rumores de compromiso o amor reavivado. Tampoco hablaba mucho de ello ni con la prensa ni con sus compañeros de reparto. Si sentía tristeza por estar sola, nunca la convirtió en una carga para los demás. Personas cercanas a ella han sugerido que simplemente volcaba todo lo que tenía en su trabajo. La interpretación le daba estructura e identidad, le daba un propósito, pero también significaba que a menudo acababa sola cuando se cerraba el telón. No tenía un cónyuge esperándola en casa ni hijos a los que ver. Tenía sus guiones, su agenda y finalmente su silencio. Aunque a menudo estaba rodeada de compañeros de reparto y colegas de la industria, la vida personal de Irene permaneció curiosamente tranquila en sus últimas décadas. Sus amigos la describen como una persona cálida, pero reservada, que se volcaba en su trabajo y protegía su corazón. Pero entre bastidores había una soledad que perduraba, un dolor silencioso que ni siquiera los aplausos podían ahogar. Es difícil saber si esa soledad era una elección o simplemente lo que le quedaba tras 2 matrimonios fracasados. Pero una cosa está clara: detrás de las risas y los papeles, Irene Ryan cargaba con el peso de vivir una vida en gran parte sola. Y este hecho cobraría aún más importancia cuando su salud empezó a fallar y comenzó en silencio el último capítulo de su vida. Los últimos días y su trágico fallecimiento. A principios de la década de 1970, Irene Ryan había entrado silenciosamente en una fase diferente de su carrera. Aunque la serie Beverly Hillbillies había terminado en 1971, ella no estaba dispuesta a bajar el ritmo. Había pasado toda su vida adulta actuando, y la idea de la jubilación simplemente no encajaba con su personalidad. Tenía 70 años, pero seguía activa, despierta y con ganas de trabajar. De hecho, cuando se le presentó la oportunidad de actuar en Broadway, lo vio como una forma de demostrar que aún tenía mucho que dar. Esa oportunidad llegó con el exitoso musical Pippin, una de las mayores producciones de Broadway de la época. Irene fue elegida para interpretar a Berthe, la abuela, un papel que, aunque pequeño, incluía uno de los números musicales más memorables del espectáculo, No Time at All. El número requería encanto, humor y presencia, cualidades que Irene poseía en abundancia. A principios de 1973 se incorporó a la gira nacional de Pippin y volvió a actuar en directo como había hecho décadas atrás en el vodevil. Pero mientras su energía sobre el escenario impresionaba al público, Irene había estado luchando silenciosamente entre bastidores. Se sentía inusualmente cansada, tenía dolores de cabeza y a veces se sentía confusa. Sus amigos se daban cuenta, pero Irene, siempre tan profesional, se lo quitaba de encima y se negaba a dejar que nadie pensara que no estaba a la altura de las circunstancias. Desgraciadamente, el 10 de marzo de 1973, mientras actuaba en Washington, D.C., Irene se desplomó repentinamente en el escenario en plena actuación. Ocurrió en mitad del espectáculo, conmocionando al reparto y al público. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de algo más que agotamiento o fatiga. Las pruebas revelaron un diagnóstico sombrío. Irene había sufrido un derrame cerebral, pero lo más devastador fue lo que vino después. Los médicos descubrieron que padecía un glioblastoma inoperable, un tipo de cáncer cerebral agresivo y de rápido crecimiento. Además, le detectaron una cardiopatía arteriosclerótica, una enfermedad que afecta a las arterias y restringe el flujo sanguíneo. Esto explicaba los síntomas que había estado ocultando, como los dolores de cabeza, la niebla mental y la debilidad física. Lamentablemente, el diagnóstico llegó demasiado tarde para el tratamiento. El tumor había progresado demasiado y la cirugía no era una opción. Con el corazón y el cerebro comprometidos, el cuerpo de Irene ya había empezado a apagarse.
Fue trasladada a un hospital de Santa Mónica, California, donde pasó las siguientes semanas bajo cuidados. La mujer que tanta energía y alegría había aportado a las salas de estar de Estados Unidos estaba ahora postrada en cama, silenciosa y desvanecida. Pero no hubo titulares dramáticos ni actualizaciones constantes de la prensa, y la noticia de su estado se difundió lentamente. Irene, como siempre, mantuvo la privacidad. El 26 de abril de 1973, Irene Ryan murió en Santa Mónica a la edad de 70 años. Su fallecimiento fue tranquilo y en muchos sentidos reflejó su vida. No era el centro de atención, pero los que habían conocido su trabajo la sentían profundamente. Llevaba décadas haciendo reír a la gente y ahora, sin previo aviso, se había ido. Fue enterrada en un sencillo mausoleo en el cementerio Woodlawn Memorial de Santa Mónica. Sorprendentemente, no hubo procesiones públicas ni grandes funerales televisados. Los fans enviaron cartas condolencias y homenajes. De hecho, muchos se sorprendieron al enterarse de que había estado enferma porque parecía llena de vida incluso hasta sus últimas actuaciones. Aunque su muerte no suscitó la cobertura mediática masiva que rodeó a algunas de sus compañeras, sí afectó a millones de estadounidenses que habían crecido viéndola. Periódicos de todo el país publicaron breves obituarios recordándola como la abuela de The Beverly Hillbillies. Los fans la lloraron como una abuela televisiva que se sentía parte de la familia. Sin embargo, el contraste era marcado. Para alguien que había pasado toda su vida en el ojo público, sus últimos días fueron sorprendentemente privados. Y a medida que pasaban las semanas, algo extraño sucedió. El mundo descubrió que la casa de Irene Ryan, sus pertenencias y la vida que había dejado atrás, quedaron en gran parte sin dueño. Y cuando por fin se cerraron las puertas, el destino de su casa y su fortuna reveló el capítulo final de una vida llena de sorpresas. ¿Qué fue de su fortuna? Tras la muerte de Irene Ryan, en 1973, el mundo siguió su curso en silencio. De un modo extraño, su salida final reflejó la vida tranquila y discreta que había llevado fuera de la pantalla. Pero en las semanas y meses que siguieron a su muerte, los fans e incluso algunos miembros de la industria del espectáculo seguían preguntándose qué había pasado con todo lo que había dejado atrás. Irene Ryan no tuvo hijos, se divorció 2 veces y nunca volvió a casarse. Sus padres habían fallecido hacía tiempo y su querida hermana mayor Anna, la persona más cercana a ella, había muerto poco antes que ella. No tenía cónyuge superviviente, ni descendientes, ni sobrinas o sobrinos conocidos públicamente que pudieran heredar su patrimonio. Para una mujer que había trabajado casi sin descanso desde su adolescencia en escenarios de vaudeville, emisiones de radio, estudios de sonido de televisión e incluso teatros de Broadway, dejaba tras de sí una fortuna sin herederos directos. Y así su casa, el único espacio constante que había construido tranquilamente para sí misma en California, quedó inquietantemente inmóvil. No había visitas diarias, ni señales de vida, ni nuevos propietarios. Fue como si en el momento en que Irene falleció, la casa también dejara de vivir, y durante un tiempo se convirtió en objeto de especulación, especialmente para los fans de Beverly Hillbillies, que habían imaginado que su vida fuera de la pantalla era tan animada como la que llevaba en ella. Pero la verdad era más real. La casa no fue abandonada por negligencia. Era simplemente un reflejo del mundo solitario de Irene al final. Sin una familia que se hiciera cargo, no había nadie que se apresurara a reclamar su espacio, ni una nueva generación ansiosa por mudarse. Lo que ocurrió en su lugar fue algo mucho más intencionado y significativo. Aunque Irene Ryan ocultó al mundo gran parte de su vida personal, tenía muy claro cuál quería que fuera su legado. En sus últimas disposiciones legales, ordenó que todo su patrimonio valorado en torno a $1 millón en aquel momento se donara a una causa muy cercana a su corazón, las artes. Más concretamente, creó lo que hoy se conoce como la Fundación Irene Ryan. En lugar de legar su fortuna a beneficiarios privados, Irene decidió donarlo todo a estudiantes artistas y jóvenes actores que soñaban con hacer lo que ella había hecho durante toda su vida. Fue un gesto profundamente emotivo de una intérprete hacia la próxima generación de artistas. La piedra angular de esta decisión se convirtió en la beca de interpretación
Irene Ryan, que sigue concediéndose anualmente a través del Kennedy Center American College Theater Festival. El programa apoya a estudiantes de interpretación de todo Estados Unidos, ayudándoles a pagar la matrícula, a ampliar su formación y acceder a oportunidades en el mundo del teatro que de otro modo estarían fuera de su alcance. Desde su creación, miles de estudiantes universitarios se han beneficiado de la decisión de Irene. Algunos han llegado a ser actores profesionales, mientras que otros utilizaron la beca para terminar sus estudios o seguir carreras entre bastidores. Muchos de ellos nunca vieron Beverly Hillbillies y aún menos conocían la historia completa de la mujer que lo hizo posible. Pero su nombre sigue vivo en sus solicitudes, en sus talleres y en los programas y festivales que siguen llevando su nombre más de 50 años después de su fallecimiento. Fue un legado apropiado para alguien que en el fondo nunca quiso dejar de actuar. Incluso a sus 70 años, Irene seguía interpretando papeles, aprendiéndose diálogos y apareciendo entre bastidores mucho después de terminar sus escenas. Durante la gira nacional de Pippin, en la que interpretaba a la abuela Berta, Irene no tenía ninguna obligación de quedarse una vez terminado su número. Podía haberse ido a casa, pero a menudo se quedaba con el equipo y los miembros más jóvenes del reparto, sentada en los bastidores o charlando entre bastidores, viendo cómo se desarrollaba el resto del espectáculo. Y eso no era nuevo para ella. Desde sus tiempos de vodevil, pasando por los programas de radio de Bob Hope, hasta su carrera televisiva, nominada a un Emmy, Irene siempre había considerado la interpretación como un oficio, no solo como un trabajo. Esa mentalidad la llevó a la filantropía. No solo dejó dinero, dejó un sistema que ofrecía a otros un camino para hacer lo que ella amaba aunque partieran de la nada. Lo que la mayoría de la gente no veía era hasta qué punto Irene Ryan necesitaba ser el centro de atención no solo por la fama o el sueldo, sino porque le daba un propósito. No era alguien que pudiera quedarse quieta en la jubilación o desvanecerse elegantemente en la oscuridad. Fuera de las cámaras a menudo estaba inquieta hojeando guiones, buscando papeles que nunca llegaban o peor aún papeles que eran más de lo mismo. La industria la había congelado en el tiempo, proyectándola para siempre, como la abuela luchadora, nunca como la mujer que había detrás. Su riqueza, aunque modesta para los estándares de Hollywood, se había construido cuidadosamente durante décadas. Había ganado dinero a través de múltiples fuentes, su sueldo fijo en Beverly Hillbillies, trabajos anteriores en la radio y el vodevil, actuaciones en Broadway y apariciones remuneradas en Las Vegas. También había invertido en propiedades inmobiliarias y otros activos, asegurando su independencia financiera hasta una edad avanzada. Su casa se gestionó finalmente a través de su fundación y sus representantes legales. El inquietante silencio que la rodeaba, que suscitó especulaciones en su momento, tenía más que ver con la ausencia de la familia que con cualquier negligencia. Al final, no estaba atormentado por la tristeza. Simplemente estaba esperando, como todo lo demás que Irene dejó atrás, a ser ordenado en silencio. Y en ese silencio hay una especie de simetría poética. Irene Ryan se había pasado la vida entre el público haciendo reír, dando vida a personajes y actuando en todo tipo de escenarios. Pero cuando se fue, no pidió aplausos. No dejó tras de sí un santuario, ni exigió homenajes póstumos. Dejó algo más valioso, un regalo para los demás. Aunque nunca tuvo hijos propios, en cierto modo eligió invertir en los hijos del futuro. Intérpretes que nunca conocería, cuyas historias no habían hecho más que empezar. Aunque el mundo la recuerde como la ruidosa, ardiente e inolvidable abuela Daisy, la verdadera Irene Ryan dejó tras de sí algo mucho más perdurable. Un legado silencioso y poderoso que sigue marcando vidas hoy en día. Y al final no necesitó un funeral multitudinario ni una última llamada al telón para ser recordada, porque su mejor interpretación sigue viva en cada joven actor que persigue un sueño como hizo ella una vez. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Irene Ryan? Deja tus respuestas en la sección de comentarios más abajo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides hacer clic en el siguiente vídeo de tu pantalla, darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más actualizaciones.